Ahora estamos mitad y mitad. Perfecto, muy bien. Ustedes nos dicen, cámara. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente agradeciéndoles su presencia esta mañana aquí para darles algunos datos sobre la reforma política del Distrito Federal. Nos encontramos en esta mañana, voy a ir de derecha a izquierda, el diputado electo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Armando López Velarde Campa, la delegada nacional de Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal, la licenciada Estela Damián, mi compañero el diputado federal René Cervera, quienes nos encontramos en esta mañana para comentarles cuál es nuestra posición como Movimiento Ciudadano con respecto a la reforma política del Distrito Federal. Solo como antecedente, déjenme comentarles que nos parece importante que este tema empecemos a tratarlo y manejarlo, porque sin duda el reconocimiento jurídico, del estatus jurídico de la Ciudad de México con todos los derechos que le corresponden a quienes vivimos aquí es un tema que se ha alargado y se ha postergado durante muchos años. Ustedes saben que al término de la legislatura pasada, en el periodo ordinario de sesiones en abril, se aprobó una propuesta de reforma política para el Distrito Federal que se encuentra hoy en día como una minuta a ser analizada, reformada y aprobada por la Cámara de Diputados, y por eso es que hoy nos encontramos acá para, desde Movimiento Ciudadano, manifestar el interés que tenemos porque se revise, se reforme y se apruebe esta reforma a fin, como les digo, de considerar el estatus jurídico que tendrá la Ciudad de México, pero sobre todo para garantizar los derechos de quienes vivimos en esta ciudad. Así pues, en primer lugar, estaría dándole la palabra a mi compañero René Cervera y después a los demás integrantes de esta mesa. Gracias, senadora. Buenos días, compañeras, compañeros. El tema de la reforma política, como bien decía la senadora Tagle, es un viejo anhelo para los habitantes de la Ciudad de México, para las y los habitantes de la Ciudad de México. Este anhelo se ha venido construyendo primero a partir de ciertas necesidades de la vida democrática del país. Recordemos que cuando se empieza a dar todo el proceso de construcción de la democracia, cuando se empieza a avanzar sobre pues el antiguo régimen del PRI, uno de los últimos puntos que se toca es precisamente el tema de la Ciudad de México. La Ciudad de México pierde su estatus, digamos en términos de entidad federativa, prácticamente desde el año 1929. Y desde entonces, en una especie de orfandad y al mismo tiempo de permanente incapacidad para crecer a los ojos de los gobiernos del PRI, pues se le mantiene como una regencia al gobierno de la ciudad. Y eso pues es algo de las primeras cuestiones que se empiezan a revisar en la Ciudad de México a partir de 1993, es qué es lo que va a ocurrir con la Ciudad de México. La Ciudad de México ya se ha manifestado como una ciudad donde ganan las elecciones los partidos de oposición, donde digamos el empuje por una serie de procesos de renovación de las estructuras de las instituciones también tiene un eco importante, y sobre todo es una entidad donde la sociedad civil organizada, medio organizada y no organizada siempre está buscando que sus derechos les sean reconocidos. Cuando se le reconoce el estatuto a la Ciudad de México, un estatuto distinto al gobierno del Distrito Federal, un estatuto distinto, pues todavía encontramos algunas restricciones. Por ejemplo, no es dado al gobierno del Distrito Federal decidir quién es su secretario de Seguridad Pública y quién es su secretario o su procurador o procuradora. Esta pasa a ser una decisión del presidente de la República. Y como esas hay un montón que tienen que ver con los recursos fiscales de la ciudad. La ciudad, el gobierno del Distrito Federal no tiene acceso a muchos fondos que
existen en otras, cuyo acceso está garantizado para el resto de los estados de la República Mexicana. En fin, lo que se busca es construir una base realmente para que el Distrito Federal primero pueda hacer perfectamente vigente un estado de autonomía y un estado de soberanía que le permita decidir sobre sus situaciones principales. La minuta que hoy está en el Congreso de la Unión, pues es una minuta que se construye en una circunstancia política que desde mi punto de vista ha cambiado, y por lo tanto valdría la pena que pudiéramos valorar lo que esa minuta recomienda. Estamos en esa parte del proceso. Yo tendría en particular, y creo que los compañeros de Movimiento Ciudadano están en la misma ruta, es una minuta o un proceso que debiera derivar en beneficios claros para las y los ciudadanos del Distrito Federal. En este momento lo que yo alcanzo a ver es en particular un acuerdo entre partidos, lo cual me parece que es indispensable para que cualquier proceso de reforma avance, pero en este caso no es suficiente. Desde mi punto de vista, la reforma tendría que, en primer lugar, poner en el eje de su preocupación a las y los ciudadanos del Distrito Federal. Y en ese sentido, a mí me parece que tendríamos que estar discutiendo en la revisión de esta minuta precisamente cómo hacemos que los derechos que en este momento ya están consagrados para la sociedad del Distrito Federal se puedan mantener y se puedan ampliar hacia otros aspectos con este proceso de reforma política. Me parece que los procesos de renovación, particularmente el que la minuta plantea sobre las delegaciones, desde luego que es importante y es atendible, pero cualquier ejercicio que se quiera hacer sobre la redistribución geográfica del Distrito Federal debiera considerar no solo aspectos políticos, sino también aspectos de orden demográfico, aspectos de continuidad en, digamos, las identidades en la ciudad. Yo creo que podemos hacer una reforma institucional que no haga más cara para quienes vivimos en la ciudad el mantenimiento de esas estructuras y sí que las haga mucho más eficientes. En fin, que lo que en síntesis quisiera decir, y ya he abusado del uso de la palabra, es que la minuta la vamos a cuestionarla en aquellos aspectos que nos parezca relevante y sobre todo considerando que las condiciones políticas de la ciudad en particular han cambiado. No tiene ninguna lógica plantear una sobrerepresentación de quien tiene la mayoría hoy en la Cámara de Diputados, en la constituyente del Distrito Federal, si las elecciones en el Distrito Federal no les dieron la mayoría. La sobrerepresentación en todo caso debiera ser siempre la sobrerepresentación de las y los ciudadanos en ese proceso. Entendemos que también está planteado la posibilidad de que miembros del Senado y, como decía hace un momento, de la Cámara de Diputados participen de la constituyente. No le doy ningún problema, siempre y cuando dejen sus posiciones en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. No nos parece que la tarea de construir una constitución sea una tarea que admita duplicidad en otras responsabilidades. Y desde luego pues estaríamos dispuestos a considerar que se les pagara un salario por su contribución a la Constitución. Pero bueno, son cosas que todavía vamos a ver si ocurren, y en todo caso lo que sí vamos a hacer siempre en Movimiento Ciudadano es velar porque los intereses de las y los ciudadanos del Distrito Federal estén claramente representados. Muchas gracias. Gracias, diputado Cervera. Y ahora le paso la palabra a la licenciada Estela Damián. Hola, buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto estar hoy aquí haciendo un frente común, Asamblea Legislativa, Cámara de Diputados y Senado de la República, Movimiento Ciudadano.
A nosotros nos parece muy relevante destacar lo siguiente. En primer lugar, los capitalinos no somos ciudadanos de segunda. Que se nos siga negando la oportunidad o el derecho, más que la oportunidad, de tener una reforma política al DF es darnos ese trato. Pareciera que somos ciudadanos de segunda y me parece que hay que seguir reclamando que las cosas cambien. Me parece también que políticamente hay que reprochar quienes suscribieron un pacto por México, PAN, PRD y PRI, quienes tuvieron como moneda de cambio el asunto que tiene que ver con la reforma política al DF. Eso no puede estar cuestionándose y no puede seguirse postergando. Sabemos que ya salió del Senado y que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados. Movimiento Ciudadano tiene también propuestas de modificación a lo ya aprobado en el Senado, pero lo que sí queremos reclamar es este desdén donde 3 partidos se sintieron con la posibilidad de utilizar su fuerza política, tanto en el Senado como en la Cámara, para aprobar o para, en este caso, detener una reforma política que tiene años ventilándose y que no hemos visto cristalizada. Así que reclamamos a estos 3 que no sigan negociando con un derecho que le corresponde a los capitalinos. Siguiente tema. Los jefes delegacionales que van a entrar en el mes de octubre, hasta esta fecha no tienen ningún contrapeso político. Siguen siendo los últimos tlatoanis que existen en nuestro país. No tienen ningún cabildo, no someten a consideración de nadie sus decisiones. Todos los asuntos que corresponden a la obra, al manejo de su presupuesto, a sus programas sociales, son exclusivamente las decisiones que toma el delegado en turno. Si se ejercen bien, si se ejercen mal, si hay conflictos o si hay utilización de estos recursos en campañas políticas de sus propios partidos políticos, bueno, pues nadie tuvo que ver en ese tema porque no hay ningún contrapeso. No así la fiscalización, pero no hay contrapesos políticos y son los últimos tlatoanis que tenemos en este país. Y bueno, pues lo que no podemos seguir dejando de lado es que la Asamblea Legislativa sea un Congreso del Estado y que pueda votar lo que le corresponde en términos absolutos y en términos de norma, en términos de Constitución. No puede seguir la Asamblea sin conocer de todos los temas que los demás congresos de los estados conocen. Es inaudito que los asuntos que tienen que ver como la reforma petrolera, como la reforma educación, sea un tema que no pasa por el Distrito Federal, cuando sabemos los millones de habitantes y de estudiantes o de mexicanos que habitamos en esta capital. Así que hacemos un emplazamiento a todos los partidos políticos, incluso a los candidatos independientes que ya hoy forman parte de la Cámara de Diputados, para que no sigan postergando un asunto que es elemental y es indispensable dentro de los derechos políticos de los que vivimos en el Distrito Federal. Agradezco la invitación de la senadora Marta Tagle para esta conferencia de prensa. Muchas gracias a la senadora Marta Tagle, su servidor Armando López Velarde Campa. Como asambleísta entrante, quisiera hacer un recordatorio a los partidos que tienen en su poder el realizar ya esta urgente reforma para el Distrito Federal, que es inaplazable, que no teníamos una representación de Movimiento Ciudadano aquí en el Senado de la República, porque nuestra compañera Marta Tagle se incorporó recientemente a sus labores como senadora en ejercicio, y entonces cuando se hizo esta negociación, si bien es cierto, a nosotros nos tocó venir aquí a algunos foros que convocó el Senado con la comisión que encabeza el senador Mario Delgado, estuvimos participando y dejamos el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, vimos que no se tomó en cuenta lo que nosotros señalamos. Efectivamente queremos que haya una apertura, una inclusión, una democratización, y que los temas como el género que se hagan totalmente transversales a nivel de las delegaciones, que los órganos del gobierno sí verdaderamente estén equilibrados, representando lo que es la Ciudad de México, que es el patrimonio histórico, antropológico, arqueológico, cultural, natural más importante de México,
y uno de los más importantes del mundo, y pareciera que están todos dedicados a acabar con él. Ya es inaplazable esta reforma política, hacemos un llamado porque tenemos que sacudir a la partidocracia de su modorra y que ya no sigan posponiendo, esto ya no se puede postergar. El método de cómo se va a aterrizar esto, pues ya ahora nuestra senadora Marta Tagle ya lo va a anunciar en un momento, ahorita que haga el uso de la voz, sobre la iniciativa que ella va a presentar para que se tome en cuenta la voz ciudadana. ¿Qué quisiera yo con esto corroborar en mis señalamientos? El tema del presupuesto. El presupuesto, por ejemplo, no puede el gobierno de la ciudad endeudarse si no tiene el aval del Ejecutivo Federal, porque finalmente es una dependencia, el gobierno de la ciudad es una dependencia de la Secretaría de Hacienda. El fondo de capitalidad ni siquiera está en regla, está sujeto, supeditado a una negociación en la Secretaría de Hacienda. Y el tema de los fondos federales también, muchos, como el FAM para reconstrucción o construcción de escuelas, por 15 años consecutivos el gobierno federal ha estado apoyando al Estado de México, hasta con 850 millones de pesos que se otorgaron este año, y 15 años seguidos, independientemente del partido que gobierne en Los Pinos, le han negado este fondo para las escuelas de la Ciudad de México. Entonces ya es impostergable que tengamos verdaderamente los ciudadanos, los capitalinos, un Estado, una entidad que tenga todas las propias facultades que tienen los demás estados de la República, porque ni siquiera la Asamblea llega a tener el rango de Congreso. Y hay una gran diferencia, aunque la palabra pareciera ser igual entre Asamblea y Congreso. Cualquier estudio constitucional nos diría que tiene mucho más facultades, atribuciones y prerrogativas un Congreso, como lo tienen las demás entidades de la República. Pues gracias, y no quiero abusar de la voz. Pues para puntualizar con respecto a lo que han dicho mis compañeros, me parece que desde este frente estamos haciendo un llamado oportuno. De acuerdo a lo que se aprobó en la minuta que está hoy en día en la Cámara de Diputados, exactamente dentro de un año debería de estar constituida la Asamblea Constituyente que dará paso a la Constitución del Distrito Federal. Y no queremos que después, como siempre solemos hacer los mexicanos, particularmente los legisladores, al cuarto para la hora, estén con las prisas de aprobar algo mal hecho y sin sustento. Entonces, me parece que es un llamado oportuno para que la Cámara de Diputados tome con seriedad el tema de la reforma política del Distrito Federal, porque como se ha dicho acá, esta reforma se ha venido postergando durante muchos años. De manera gradual, los y las ciudadanas del Distrito Federal hemos venido conquistando los derechos plenos que nos corresponden, pero todavía falta un pequeño paso para que esto se pueda concretar. Ese es el primer llamado. El segundo, que nos parece importante, es que la minuta tal cual se aprobó en el Senado no nos parece que es la más adecuada para las circunstancias y necesidades que tiene la Ciudad de México. Desde el Movimiento Ciudadano estaremos haciendo un llamado y estaremos trabajando con las diputadas y diputados del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, que es en donde en primer lugar se va a discutir esta minuta, para que ésta se reforme. De entrada, porque el primer punto que nos parece medular es que la Asamblea Constituyente no puede darse a un grupo privilegiado de personas donde hay sin duda sobre representación de partidos políticos, cuando debe ser la ciudadanía del Distrito Federal la que esté tomando las decisiones que nos corresponden al Distrito Federal. Basta ya de la partidocracia, basta ya de que los partidos quieran imponer sus intereses. Nos parece que la Asamblea Constituyente debe de reflejar lo que significa la Ciudad de México. Esta Ciudad de México, como ustedes saben, quienes hemos vivido aquí, está construida a base
base de la participación ciudadana. Particularmente a partir de los sismos del 85 nació una sociedad civil organizada que ha empujado los cambios democráticos que esa ciudad ha vivido y que sin duda han contribuido al cambio democrático en el país. Por eso es que esta sociedad civil organizada reclama hoy el lugar que le corresponde en la configuración de ciudad que queremos. Y por eso es que de manera particular hacemos el llamado a que se revise la configuración de la Asamblea Constitutiva que dará lugar a la constitución del Distrito Federal. Creo que esos son los temas más importantes. Muchos otros tendremos que estarlos revisando de manera puntual. Sin duda el tema de la coordinación fiscal y la parte que queda como responsabilidad exclusiva del Distrito Federal, de las delegaciones y de la necesaria coordinación que tendrá que haber entre el gobierno de la Ciudad de México con las delegaciones, es un tema que se tendrá que estar revisando en esta minuta, pero de entrada el proceso que se está proponiendo para revisar la Constitución del Distrito Federal no nos parece aceptable. Y otro punto medular es decir que en materia de derechos conseguidos y consagrados por parte de la ciudadanía del Distrito Federal, no vamos a permitir ni un paso atrás. Y me parece que dentro de la propia minuta que se apruebe en la Cámara de Diputados debe quedar considerado un candado para que no haya ningún tipo de retroceso en materia de los derechos de todos los ciudadanos del Distrito Federal, y es desde ahí, desde esta propia minuta, donde tenemos que establecerlo. Así pues este es el posicionamiento que el Movimiento Ciudadano estará dando frente a la reforma política del Distrito Federal, y pues queda abierto a las preguntas que ustedes tengan. Tenemos una pregunta de Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntarle al diputado que va entrando asambleísta, su opinión acerca de la revelación de la diputada también de la Asamblea Polminia, tengo entendido que se llama, exacto, que gana, bueno, más bien que les entregaron alrededor de 11 millones de pesos. No es el caso si es mucho o poco. ¿Usted qué haría con ese presupuesto? Y si sabía usted que ese dinero se les entrega. Gracias. Le voy a contestar como ciudadano porque no traigo ningún speech preparado sobre eso. Ese dinero debe destinarse para atender los gravísimos problemas que enfrenta la Ciudad de México. Cualquier ciudadano, todos los días para llegar a su trabajo, la gente común y corriente, llegamos hasta 12 y 3 horas tarde a las cosas, perdiendo un precioso tiempo en nuestra calidad de vida. Y la Asamblea Legislativa no representa a estos millones de mexicanos cuando toma decisiones como esta. Los recursos en un parlamento deben de ser total y absolutamente transparentes, incluyentes, y deben precisamente hacer eco a las demandas ciudadanas. Por lo tanto, cualquier medida que se tome al interior de la Asamblea Legislativa en el tema del presupuesto para sus gastos de los propios legisladores debe ser del conocimiento de la opinión pública a través de todos los medios, no nada más los medios acostumbrados, sino también el Internet. Para esto, nosotros, Movimiento Ciudadano, mañana va a fijar un posicionamiento a la 1 de la tarde, los invitamos, desde luego ustedes cubren la fuente del Senado, pero a través de ustedes a sus compañeros que cubren la Asamblea a la 1 de la tarde, vamos a fijar un posicionamiento sobre el particular. Mis dos compañeras diputadas que van a entrar, la compañera Nuri Ruiz y Vania Ávila, y su servidor, a la 1 de la tarde estamos convocando, después de tomar protesta, donde vamos a pronunciarnos porque ya tiene ahora una cámara de televisión la Asamblea, que se transmitan por el canal de televisión, la Asamblea se transmitan las sesiones, incluso no nada más las de protocolo, sino también las de comisiones, y en el tema de todos estos oscuros manejos de recursos debe de hacerse sin opacidad,
porque ahora tenemos que nos han dividido a los ciudadanos en 3 categorías: los de primera, que van en el segundo piso; los de segunda, que van a nivel tierra, sufriendo espantosos embotellamientos, con un sistema de drenaje y alcantarillado que se colapsa cada vez que llueve, y con un caos y con una saturación incluso de los servicios médicos. Por eso es urgente la reforma política, porque también aquí tenemos todos los sistemas de hospitales nacionales, no nada más del sector salud nacional, sino también del IMSS, etcétera. Debe de haber una mayor coordinación en educación, en todo, pero no es posible que los de tercera, los ciudadanos de tercera, vamos en el metro y nos transportan como ganado. Yo creo que todos los recursos que se puedan destinar para que se mejore esto, aquí es un llamado a que hay una verdadera coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el delegacional, para que se cambien las cosas. Y el buen juez por su casa empieza, debe de transparentar cualquier recurso que se destine. Si es para el trabajo de los diputados, yo creo que tienen que bajar, como lo hicieron ya nuestros diputados en San Lázaro, quitaron los seguros de gastos médicos mayores, aquí está presente René Cervera, y ahí ya se ahorraron más de 37 millones de pesos en San Lázaro. Todo ese tipo de cosas, guaruras, carros blindados, asesores, toda esa parafernalia, todo ese boato que enreda a cualquier legislador. Es una vergüenza que tengamos a legisladores como si estuviéramos en el Capitolio o peor, y por afuera tenemos un pueblo peor que Haití. Es por lo menos mi sentir como ciudadano de la Ciudad de México, y es una vergüenza. Entonces, yo creo que no es posible que el presidente de México siga ofreciendo que va a hacer obras en la Ciudad de México para dentro de 10 años, cuando la gente se nos transporta en el metro como ganado. No hay ni siquiera, a pesar del aumento de los 5 pesos del boleto del metro, las escaleras eléctricas funcionando. Es una ciudad que no está hecha para las personas con discapacidad, y no hay, prácticamente es una muerte segura andar en silla de ruedas en la calle y las personas con discapacidad. Entonces, todo este recurso vamos a pedir a la Asamblea mañana que rindamos protesta, que se transparente y que se abra todas las sesiones por internet, el orden del día, que se conozca el presupuesto y el tema de la deuda, etcétera. Nos vamos a meter como ciudadanos a exigir esto. Mientras Peña Nieto sigue prometiendo obras para el próximo sexenio o el próximo decenio, el señor se dedica a viajar por todo el mundo como jeque con el avión más caro del mundo. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, pues les agradecemos mucho su presencia esta mañana. Gracias a todos.